90 metros cuadrados, tasado por la entidad bancaria en 210.600 euros. Llaman a la puerta, yo no abrí, forzaron la puerta, yo tuve que salir, les dije que era un allanamiento de morada, los expulsé. Ellos tuvieron una actitud además bastante desagradable y se comportaron un poco como si esto fuese una redada. O sea, entraron, me dijeron a mí que si estaba sordo, que si por qué no había abierto la puerta, tal. Yo, conociendo el derecho que tenía por lo menos un mes hasta, o sea, de plazo para poder pues hacer una mudanza o dejar esto, pues enseguida, en ese momento, cuando se dieron cuenta de que yo conocía mis derechos, entonces cambiaron automáticamente de actitud y me firmaron el papel en el que venían hoy. Nos encontramos aquí para defender el segundo lanzamiento de esta vivienda que ha sido subastada en febrero del 2011 y que supone que las personas afectadas se han quedado sin su vivienda y con una deuda, con una condena de por vida que asciende a más de 100.000 euros. Es inadmisible que en un Estado social y democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. El caso de Felisa es que su hijo se hipotecó, ¿vale?, con su mujer. Llegó un punto en el que no podían pagar y entonces el hijo entró en una lista de morosos, que se llama RAI, si no me equivoco. Y el banco le dijo, un banco no puede prestar dinero a una persona que está en una lista de morosos. Entonces el banco le dijo, como tu madre no está hipotecada, te puede avalar y te puede hipotecar su vivienda y avalarte. Entonces ahí es donde está un poco el engaño, pero la madre, claro, por su hijo pues sí, por su casa, llega al punto en que tampoco pueden pagar y la quieren sacar ahí de su casa también, la quieren dejar en la calle. Mi hijo puso en un papel privativo que quiero que salgan, que lo saquen ellos, que lo tienen llena de letra, que lo saquen y que digan, puso mi hijo, yo Manuel Cruz Montero, mi madre es heredera universal de tal sitio y no quiero que renuncie ni al piso ni a su hijo. Si yo no renuncio, ¿por qué no lo sacan ellos? En la notaría y en los juzgados, ¿por qué no lo sacan? ¿No les conviene? Que lo saquen porque hay un detective que lo ha mandado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Decir la verdad. Sacar la verdad, no la mentira. Una vez por todas que se entere todo el mundo, que así como yo hay muchas personas detrás de mí. Así como yo hay muchas personas. Y que venga lo que venga, que no voy a ir. Todo aquella voluntario que nos quiera ayudar en la defensa del domicilio, que se ponga en las puertas del patio y la defensa sea una defensa pacífica. ¿De acuerdo? ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Este desahucio lo vamos a pagar! ¡Este desahucio lo vamos a pagar! La plataforma de la Secretaría de Hipotecas de Muchas Antivalencia os agraeix de tot haver estat així perquè la vostra presència s'ha possibilitat durant este desnonament. Los fraudes se tienen que acabar y los estafadores también en la vida, porque son unos estafadores, lo digo y lo diré, y que digan lo que quieran. Estafadores, voy a por ellos. Tenemos rostro, tenemos cara, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos mujer, tenemos hijos. Somos los braceros de este sistema esclavista. No nos pueden ver desde esos edificios. BBVA, Banco Santander, Caixa, Caja Madrid, sí, ministerios, sois cómplices. Vais a ver a vuestras víctimas, queráis o no queráis. SOS, soy el nega, regresé como una bala. Convierto el rapes de bling bling en colegialas. En el clip con la limo alquilada, joder, eres muy feo. Haciendo el primo con pavas que no te quieren, solo fingen deseo. Barras de fogueo, bolsas de yello, vas de camello. Lo único que vendiste fue tu culo en un sello. Hablas de carros bellos, de mi clase, tuyo carnal. Imitando a 50 Cent, ese intelectual ahora se lleva ir de malote a ostentar ser propietario. El hip hop se muere, sabes cómo, a golpe de talonario. Trepas mercenario, en el escenario estás perdido. Y como pasan de ti, recurres al clásico.
Vale, pues entonces me haría falta una firmilla, por favor, por ahí. Esto por un lado, esto por otro. ¿Te habéis arrepentido de trabajar con nosotros? Sí. ¿Te has cerrado la cuenta? Sí. ¡Que aquí hay uno que está cerrando la cuenta! ¿Qué? ¿Que han cerrado la cuenta? ¡Que han cerrado la cuenta! Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. José Luis Burgos aleccionaba una ciudad entera, encarnaba la voluntad desde una silla de ruedas. Cuando todo lo demás fallaba, su corazón en desventaja desbancaba las falacias de la banca. Y cuántas más voces hacen falta. En Paseo de Gracia nos dejamos la garganta y se sigue permitiendo dejar gente sin casa mientras con dinero público al banco se amamantan. Basta de vocablos de que quieren cambiar algo. Se han votado en contra de la dación en pago. Pagan por cada lágrima, cada familia endeudada, cada sueño destrozado, cada jornalero en paro. 300.000 pisos vacíos solo en Barcelona. ¿Cómo coño se permite desahuciar a una persona? La derecha nos mata con la sonrisa cínica que perfila al policía si la sangre les salpica. Les tocan procesados cuando lleguen ojo por ojo y que cuelguen en la plaza sus despojos. David contra Goliat, José Luis contra Satán. Nos dejarán sin pan pero jamás nos callarán. Por cada desahucio una canción, por cada canción una conciencia. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal.
cómo descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. Al fin, estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Fuck you, I won't do what you tell me.